Me llamo Anselma Prieto. Tengo 72 años. Toda mi vida he creído en el orden ese que se equilibra en un libro de cuentas o se dobla con cuidado en un cajón. Los números siempre han sido mi refugio. Dicen la verdad sin sentimientos, sin traiciones. La gente, he aprendido, no es tan exacta. El sonido me llegó primero un clic suave definitivo, que parecía demasiado tierno para ser amenaza. Por un momento pensé que lo había imaginado como cuando el dolor inventa sus propios ruidos. Pero luego oí el roce leve de las pantuflas alejándose por el pasillo. «¿Catalina?», dije con la voz delgada como un hilo. Ninguna respuesta. Solo el zumbido apagado de la tele abajo y el tic-tac lento del reloj en la pared. Mi celular había desaparecido del buró. Ella lo había agarrado diciendo que era más seguro así. Algo de evitar distracciones. Las palabras sonaron extrañamente maternales, pero estaba demasiado cansada para discutir. Ahora en el silencio mi corazón empezó a tropezar. Un dolor sordo se extendió detrás de mis costillas, no agudo, no urgente, aún pero lo bastante familiar para hacerme temblar las manos. Apoyé la palma en el pecho e intenté respirar parejo como me enseñó la terapeuta en el hospital. No lo hizo con mala leche. Susurré. «No puede ser». El aire estaba fresco contra el sudor en mi nuca. Conté los segundos, el viejo hábito de contadora para encontrar ritmo en el pánico. 1, 2, 3. Pausa. Pero la presión creció pesada como una losa que ningún respiro calmado podía equilibrar. Me incorporé y alcancé el borde del tocador. La cicatriz bajo mi clavícula tirando fuerte. La deshabitación se ladeó un poco los bordes borrosos. Por la rendija entre las cortinas, la luz de la mañana caía sobre el piso de madera, revelando el contorno leve de huellas, donde alguien había estado parado hace poco las pantuflas de Catalina, apuntando hacia la puerta. Abajo, una puerta de gabinete se cerró. Una taza tintineó, la tetera silbó. La vida seguía sin mí. Probé la manija. No giró. El clic suave no había sido en mi cabeza. Me hundí en la cama respirando corto y me dije que esperara solo 1 minuto, tal vez 2. Lo suficiente para estar segura. Lo suficiente para creer que todo era un error. Afuera de la ventana una gaviota gritó sobre el viento del puerto y el día empezó sin mí. La mañana que salí del hospital, el cielo sobre Puerto Escondido era un gris plomo plano, el color de la recuperación, decían las enfermeras. Recuerdo pensar que parecía honesto. Los cielos honestos no fingen. Máximo manejaba despacio las manos sueltas en el volante, los ojos ocultos, detrás de lentes oscuros. A su lado, Catalina tarareaba una canción de la radio, que no reconocía alegre de una forma que parecía ensayada. Me había imaginado el viaje a casa como tierno hasta con lágrimas. En cambio, se sentía como ser llevadas a un lugar desconocido. Al doblar en Calle del Mar, vi mi casa entre la llovizna, paredes blancas de madera, persianas verdes. La lámpara del porche todavía chueca del temporal del invierno pasado. Sonreí por costumbre. Había sido mía por 40 años a través de nacimientos, funerales y las décadas tranquilas que siguieron. Era la constante que había sobrevivido a mi marido, a mi trabajo y a la mayoría de mis amigos. Pero cuando Catalina abrió la puerta y me guió adentro, el aire se sentía diferente. Más limpio, más cortante. El olor leve a limón reemplazó el aroma cálido a sal y libros. Me detuve en el pasillo. La pared sobre la repisa estaba desnuda. Las fotos, mi retrato de bodas, la de Máximo en la escuela, mis padres junto a los manzanos habían desaparecido. En su lugar colgaba un cuadro de un paisaje marino de esos que compras en liquidación en una tienda departamental. «Ay», dije bajito. Catalina sonrió rápido. «Solo le dimos un toque fresco, mamá, para que te muevas con más espacio». El doctor dijo nada de tropiezos. «¿Verdad?». Asentí, aunque ningún doctor había mencionado tropiezos que borraran una vida entera. La estantería junto a la ventana estaba medio vacía, los lomos de mis novelas viejas reemplazados por conchas decorativas
y libros ordenados por color. Mi lámpara favorita, la de bronce que mi difunto marido encontró en un tianguis en Bahía Azul, había desaparecido. Máximo rondaba cerca de la puerta de la cocina. Pensamos que te haría sentir menos agobiada. ¿Agobiada? Repetí. Miró sus zapatos. Ya sabes, más simple. En paz. En la encimera un montón ordenado de sobres bajo un posavasos. Cartas del banco. Lo sabía por la marca de agua. Ninguna abierta. Al lado mi organizador de pastillas había sido reorganizado, frascos diferentes, etiquetas nuevas, el horario escrito con letra de alguien más. Toqué los bordes de plástico trazando los trazos desconocidos. ¿Quién cambió esto? Catalina solo quería asegurarse de que las tomes bien, dijo Máximo rápido. Ha estado leyendo sobre manejo de medicamentos. Catalina dio una risa suave. Puse stickers de colores. Más fácil para ti. Forcé una sonrisa, aunque una inquietud callada me recorrió. Los números y sistemas habían sido mi consuelo toda la vida, pero solo cuando yo los controlaba. De repente me di cuenta de lo pequeño que se siente el control cuando otro decide qué es más fácil para ti. Más tarde, cuando salieron a comprar víveres, deambulé por cada cuarto. La casa parecía lista para venta, comodidad superficial, despojada de recuerdos. La chamarra de pescar de mi marido faltaba de su gancho, junto a la puerta. Hasta las tazas de té habían sido reacomodadas con los bordes astillados hacia atrás, para que los visitas no vieran el desgaste. Para cuando la tetera empezó a silbar, yo estaba sentada en mi sillón, apretando los papeles de alta del hospital. Mi reflejo en la ventana oscura parecía un extraño. Las paredes que una vez guardaron mis risas, ahora resonaban con un silencio educado, ajeno. Esa tarde, cuando la luz del porche se encendió por el temporizador, me di cuenta de que no solo la casa había cambiado. Era el lenguaje de pertenencia, y ya no lo hablaba. La lluvia caía constante esa tarde, de esa que ahoga el pueblo entero, hasta que hasta las gaviotas callan. Me senté en mi escritorio junto a la ventana, una taza de té, enfriándose al lado de un montón pequeño de papeles. La casa estaba quieta, demasiado quieta, y por primera vez esa quietud no me consolaba. Abrí mi viejo libro de contabilidad de cuero, el que guardaba desde que nació Máximo. Olía levemente a polvo y sal, como todo lo que había sobrevivido al sentimentalismo. Solía anotar compras, cuentas, metas de ahorro. Esa mañana empecé un conteo diferente. Empecé con lo grande: colegiaturas, pagos de auto, el enganche de la primera casa de Máximo y Catalina. Luego lo pequeño: la cirugía dental de Catalina, el préstamo para el negocio de Máximo, hasta los viajes de Navidad que no podían pagar, pero que de algún modo lograban cuando yo ofrecía. Los números se extendían por la página como una confesión callada. Cada línea se sentía absurda y precisa a la vez. No estaba enojada, estaba documentando. Los números nunca mienten, solía decir mi marido, aunque la gente sí. Me detuve y miré su foto. Hugo Prieto sonriendo bajo su gorra de pescador, las comisuras de los ojos marcadas por sal y años. Su voz resonó suave en mi mente como cuando manejaba dinero. La generosidad no es lo mismo que obligación, Anselma. No dejes que la bondad se vuelva un hábito que los demás dejan de notar. Escribí la frase en el margen, luego la subrayé 2 veces. El sonido de voces llegó del pasillo, bajas al principio, luego más agudas. Máximo y Catalina discutían en la cocina. «Es solo refinanciar», siseó ella. «Tu madre ni siquiera necesita enterarse. Ahora la casa es nuestra también». «Nuestro nombre no está en la escritura», respondió Máximo, la voz tensa. «Podría estarlo, si dejaras de pedir permiso». Sus palabras se enredaban con el ritmo de la lluvia. Seguí escribiendo, mano firme, corazón no tanto. Pensé en cómo el dinero había hilvanado cada etapa de nuestras vidas. Había sido mi forma de amar, de facilitar las cosas. Pero lo que empezó como amor de algún modo se volvió prueba. Prueba de devoción, de utilidad, de que aún importaba. Cuando la discusión se calmó, rompí la página del libro con cuidado,
Por la perforación la doblé una vez y la metí en la contraportada donde las páginas abultaban con recibos viejos. Luego cerré el cajón con llave el metal, chasqueando con una finalidad pequeña y satisfactoria. Afuera la lluvia amainó. Un parche de luz rompió las nubes proyectando un brillo pálido sobre el puerto. Me quedé allí hasta que el aire olió limpio de nuevo, hasta que oí el mar respirando, más allá de las casas. Los números estaban todos ahí equilibrados lo mejor que pude. Pero por primera vez en mi vida las cuentas no trajeron paz. Solo me mostraron lo que ya me habían quitado. La mañana empezó demasiado brillante para febrero, la luz derramándose por las cortinas delgadas como algo que pedía perdón. Desperté con un peso en el pecho, una opresión pulsátil que hacía cada respiro sonar mecánico. Al principio pensé que era el dolor residual de pesadillas o la humedad del invierno que se colaba en mis costillas. Pero al intentar sentarme, el dolor se agudizó cortando limpio la calma que había practicado días. Alcancé mi celular en el buró. No estaba. Solo el círculo donde había reposado la noche anterior. Recordé la voz de Catalina suave, paciente. «Necesitas descansar, mamá. Nada de llamadas de noche. Yo lo guardo para que no te tientes». No discutí. Parecía tan poca cosa. Ahora esa poca cosa importaba. «Catalina», llamé. Mi voz salió delgada, más aire que sonido. Lo intenté de nuevo más fuerte, pero la casa respondió solo con el crujido sordo de sus huesos. El dolor creció. Apoyé la palma en el pecho sintiendo el golpeteo duro del pánico bajo el ritmo frágil de mi corazón. Pasos en las escaleras. El alivio me lavó por un latido antes de que llegara su voz dulce, nivelada, equivocada. «¿Qué pasa? ¿Estás pálida?», dijo cruzando la habitación con una taza de té. «Yo necesito mi celular. Mi pecho. Algo no anda bien. Por favor, solo... ¡Acuéstate!», me interrumpió dejando la taza en el buró. «Te estás esforzando de más otra vez. Siempre piensas lo peor». Sacó el oxímetro del tocador, lo clipó en mi dedo como una madre calmando a un niño. El pitido llenó el silencio. Miré su cara lisa y legible enmarcada por esa cortina de pelo claro, que se acomodaba primorosa detrás de la oreja. «Yo me encargo», dijo mirando los números antes de quitar el clip. «Seguro es ansiedad. Necesitas calma, no caos». Intenté agarrar su manga. «Por favor, llama a alguien». Sonrió, esa sonrisa que se sentía como una puerta cerrándose. «Estás a salvo, mamá. Estoy justo afuera si me necesitas». Luego salió. El clic suave del candado siguió un segundo después. Tierno. Definitivo. Por un momento la incredulidad fue más fuerte que el dolor. Seguro no lo había querido decir. Tal vez era hábito, un accidente. Pero al probar la manija no se movió. El metal resistió mi palma liso y frío como negación. El aire se espesó. Me senté demasiado rápido y la habitación giró gris en los bordes. La taza de té humeaba a mi lado, intacta. Olía el dulzor leve de miel, un toque de algo más medicinal. Mi garganta se apretó. Al otro lado del tocador, justo fuera del alcance del sol, estaba mi inhalador viejo. No era para el corazón, pero podía ayudar si lograba mover el aire de nuevo. Deslicé una pierna de la cama, luego la otra. Mis rodillas temblaron. Cada respiro venía con sonido de esfuerzo. El piso se sentía desigual bajo mis pies descalzos. Me apoyé en el borde de la cama centímetro a centímetro hasta llegar al tocador. Mis dedos rozaron el metal liso del inhalador, tirándolo al suelo. El golpe sonó demasiado fuerte para algo tan pequeño. Abajo una puerta de gabinete se cerró. Luego el sonido leve de agua corriendo, una cuchara revolviendo, una mujer tarareando, mientras arriba alguien luchaba por aire. Presioné el inhalador en mis labios y esperé que el medicamento encontrara camino. La ventana frente a mí brillaba pálida con la luz del día, y por primera vez en mi vida la luz se sintió cruel. El aire en la habitación se había vuelto delgado, pesado, con ese sabor metálico que siempre viene antes del pánico. Me senté al borde de la cama, inhalador aún en la mano,
el medicamento haciendo poco por estabilizar mi respiración. El mundo parecía lejano, amortiguado y lento, como si las paredes se hubieran engrosado a mi alrededor. Por la ventana un rayo de mañana brillaba sobre los setos. Apenas distinguía el patio vecino donde Lencho Caldero se inclinaba sobre su parche de coles de invierno. Había sido mi vecino por 15 años, un viudo que cuidaba su jardín como un templo callado, ordenado, terco contra las estaciones. Tarareaba para sí, ajeno a mí, como la gente cuando aún cree en mañanas comunes. Intenté gritar, pero mi voz se quebró a mitad de su nombre. La ventana ahogaba todo. Apoyé la palma en el vidrio, golpeando 1 o 2 veces. El sonido era patético, un golpe sordo tragado por el viento. Lencho se enderezó entrecerrando los ojos hacia la casa. Levanté la mano de nuevo, articulando ayuda. Parpadeó incierto al principio, luego soltó la pala. Su cara se agudizó con alarma. Lo vi retroceder, mirar la puerta principal, luego desaparecer hacia su porche. El alivio es algo raro, trae lágrimas antes que consuelo. Me dejé caer al piso junto al tocador, mano presionada sobre el martillo constante de mi corazón. Los minutos se estiraron demasiado. Oía los pasos de Catalina abajo, lentos y medidos, como si el mundo fuera completamente normal. Luego el sonido que me salvó, sirenas leves al principio, creciendo, cortando el silencio somnoliento del vecindario. Los pasos de Catalina se aceleraron. «¿Qué demonios?», murmuró. Y oí la puerta principal abrirse, luego su voz baja y calmada, hablando con alguien afuera. Desde arriba la conversación llegaba lo justo para entender. «No hay emergencia aquí», dijo ligera. Mi suegra se pone ansiosa. Seguro apretó algo por accidente. Otra voz femenina firme, profesional, respondió. «Recibimos una llamada directa de un vecino reportando distrés visible. Tenemos que verificar». Me arrastré hacia la puerta pegando la oreja a la madera fresca. La voz de la paramédica subió de nuevo más cerca. «Tenemos a una paciente llamando desde adentro». «Apártese, señora», les dije. «Está bien», insistió Catalina. «Está descansando». Una pausa. Luego la voz de nuevo más aguda. «O abre esta puerta o lo hacemos nosotros». Por un latido, silencio. Luego el sonido de una llave girando, no la mía, la de abajo. Y pasos apresurados en las escaleras. Me aparté justo cuando la puerta de mi cuarto tembló. Alguien la forzaba del otro lado. El cerrojo gimió, luego cedió con un crujido metálico. La primera cara que vi fue la de la paramédica, rizos oscuros escapando de su gorra, ojos cafés amplios pero firmes. Su placa decía Sara López. Se arrodilló a mi lado en un instante, manos enguantadas, frescas y seguras. «Doña Prieto». «¿Me oye?», preguntó. Asentí, aunque las lágrimas vinieron más rápido que las palabras. Detrás otro paramédico traía un kit, el olor a antiséptico llenando el aire. Catalina quedó congelada cerca de la puerta, su máscara de calma, parpadeando por primera vez. Sara checó mi pulso, luego miró por encima del hombro. «Traigan la camilla», dijo quedito. «Y avisen a central posible negligencia, a adulto mayor paciente, encontrada encerrada». Catalina abrió la boca, pero no salió sonido. Lo último que vi antes de que la habitación se nublara fue la figura de Lencho por la ventana abierta, parado junto al seto, manos entrelazadas, viendo cómo la verdad que había presenciado, finalmente, rompía la puerta. El viaje en ambulancia se desdibujó en fragmentos, máscara de oxígeno, luces parpadeantes en la lluvia, olor enatimoso antiséptico que significaba supervivencia. Recuerdo a alguien preguntando mi nombre, otra voz, contando mi pulso en voz alta. Entre esos sonidos floté en un semisueño extraño, donde la mente aún intenta organizar todo en listas, respiraciones, latidos, segundos. Cuando desperté del todo, el techo arriba era brillante y plano. Una voz dijo: «Doña Prieto está en el hospital comunitario de Puerto Escondido. Está a salvo ahora». Se llamaba Dostextera. Prilla Nayar, pequeña y firme, con una calma que me recordaba charcos de marea quietos en la superficie, pero profundos debajo.
Habló suave mientras ajustaba los cables del monitor. Tuvo una arritmia por estrés y bajo oxígeno. ¿Recuerda qué pasó? Dudé. La respuesta fácil era sí, pero decirlo en voz alta significaba convertir algo privado en evidencia. Tuve problemas para respirar, dije con cuidado. La puerta estaba atascada. Miró arriba, ojos escudriñando mi cara. ¿Atascada? Asentí sin ganas de agregar más. Mi garganta se sentía cruda. Mientras me examinaba, su tono no cambió, pero sus ojos sí. Un destello de preocupación que me dijo que había oído lo suficiente para entender. Presionó leve en mis muñecas donde la piel se había enrojecido por la manija. «Estos moretones», dijo suave. Se calló, miré a otro lado. «No». Lo anotó en su hoja sin comentario. «Está deshidratada. Empezaremos fluidos y monitorearemos su corazón esta noche». La enfermera ajustó el suero y sentí el fresco de la salina deslizándose en mis venas. Cerré los ojos escuchando el pitido de las máquinas, el ritmo de la prueba. Al abrirlos de nuevo, la doctora aún estaba a mi lado, portapapeles en mano. Su vecino, don Caldero, llamó por ayuda, dijo. Tuvo suerte de que notara. ¿Catalina? Vino conmigo. Pregunté antes de poder detenerme. La respuesta de la doctora Nayar fue callada, pero firme. No, los paramédicos dijeron que se quedó en casa. Algo dentro de mí se plegó no de sorpresa, sino de confirmación. El dolor en mi pecho se profundizó, más pesado que cualquier arritmia. La doctora Nayar dejó una tarjetita en la mesa de noche, metiéndolas a medias bajo el vaso de agua. Aquí está mi número directo. Si alguna vez se siente insegura con su situación de vivienda o con alguien cerca, llámeme. Sin preguntas, sin juicios. Miré su mano firme y morena contra la sábana blanca y me pregunté cuándo la bondad había empezado a sentirse como advertencia. Dio un asentimiento breve, como reconociendo lo no dicho entre nosotras. Luego se volvió para irse. La puerta se cerró suave detrás. En el silencio miré el techo de nuevo, trazando el zumbido del monitor con mi respiro. El sonido era constante, casi consolador. Pero debajo, más profundo, aún oía otro, el clic suave de un candado que nunca había sido para protegerme. Pasaron 2 días medidos no por relojes, sino por el ritmo lento y paciente de las máquinas. El monitor junto a mi cama pulsaba en verde, trazando una vida que ya no reconocía del todo. Las enfermeras cambiaban turnos, las comidas venían y se iban intactas, y cada tarde las luces del pasillo se atenuaban sin que pies se detuvieran en mi puerta. Ninguna visita, ni una llamada. La primera mañana me dije que Máximo estaba ocupado, que Catalina estaba conmocionada, tal vez avergonzada. Para la segunda, las excusas sonaban a oraciones, palabras repetidas, no porque se crean, sino porque el silencio duele más sin ellas. La enfermera Sofía Verde entró cerca del mediodía, empujando su carrito con la eficiencia callada de quien ha aprendido a hacer de la gentileza un arte. Era joven tal vez, de 30 y tantos, su placa un poco chueca, ojos amables pero directos. ¿Cómo nos sentimos hoy, doña Prieto?, preguntó checando el suero. Mejor mentí. Solo un poco cansada. Sonrió leve. Cansada está permitido. Sanar toma tiempo. Luego dudó dejando el portapapeles a un lado. ¿Ha venido alguien a verte? Sentí mi garganta apretarse. No dije tras un momento. Nadie. La voz de Sofía se suavizó. La familia a veces necesita tiempo también. Los hospitales asustan a la gente. Familia, dije saboreando la palabra como un moretón. Ninguna que importe, supongo. No se inmutó solo. Dio un asentimiento pequeño, el gesto que guarda empatía sin invadir. Mañana te aseguro un asiento con ventana, dijo mientras ajustaba la cortina. Te mereces, Sol. Cuando se fue, la habitación volvió a su ritmo callado. Pitidos ventiladores, el eco leve de pasos lejanos. Volteé la cara hacia la ventana viendo la llovizna gris rayar el vidrio. Cada gota perseguía a otra, fusionándose en líneas como marcas de conteo. Pensé en libros de cuentas, de nuevo deudas y balances, pero esta vez
no financieros. Recordé mujeres que vi años atrás cuando voluntariaba en el refugio local, susurrando disculpas por moretones que no causaron. Su vergüenza era callada, educada, bien entrenada. Usaban las mismas palabras que yo para excusar a Catalina. No lo hizo con mala leche. Es solo estrés. No volverá a pasar. Las había compadecido una vez. Ahora las entendía. Esa noche la lluvia se volvió niebla. Las enfermeras atenuaron las luces del corredor y el hospital se hundió en un silencio casi sagrado. Pedí pluma y libreta, nada fancy. Solo algo para estabilizar los pensamientos que ardían detrás de mis costillas. La primera línea vino lenta, pero una vez escrita se sintió irrevocable. Mi supervivencia es mi declaración. Miré las palabras negras e inestables bajo la luz fluorescente. Por 71 años había construido mi vida en registros, estados, de cuentas, recibos, documentos que probaban valor e intención. Pero esto era diferente. No era prueba para otros. Era evidencia para mí. Escribí hasta que me dolía la mano las fechas, los comentarios, los cambios de tono, el día que me quitó el celular, el sonido del candado. Sin adornos, sin enojo, solo hechos como equilibraba una cuenta. La verdad no necesita decoración. Al terminar doblé el papel con cuidado y lo metí en el cajón junto a mi cama. El movimiento se sintió deliberado como plantar una semilla. En algún lugar del pasillo un paciente gimió en sueños un sonido frágil y humano que me recordó que no estaba sola en el dolor. Pero la soledad, me di cuenta, podía reutilizarse. Podía volverse claridad. Me recosté sintiendo el dolor de mi corazón, estabilizarse en algo nuevo, no debilidad esta vez, sino decisión. Del tipo que no se anuncia con furia, solo con silencio, que por fin significa control. Afuera, la lluvia paró. El vidrio se aclaró lo suficiente para que el primer rayo delgado de luna se colara reposando en el borde de la libreta. Lo dejé ahí, intacto. La mañana de mi alta olía levemente a desinfectante y lluvia. La enfermera entró con un portapapeles, los formularios finales para firmar, mientras el zumbido suave de los monitores marcaba el ritmo reacio de mi corazón. Había empacado mis pocas cosas en una bolsa del hospital, un suéter, un peine y la libreta donde lo anoté todo. Cada hecho, cada sonido, cada momento que no podía explicarse. Doña Prieto dijo, la enfermera Sofía Suave, su hijo no ha llamado. ¿Quiere que lo contacte? Sonreí delgada. No, gracias. Yo tengo llamadas que hacer. Afuera la llovizna había levantado. Las calles de Puerto Escondido brillaban bajo un sol pálido y el taxista que me llevó a casa habló de la temporada de pesca, ajeno al silencio que cargaba. Mi casa estaba exactamente como la dejé ordenada, engañosa, en su familiaridad. Un maceta de lavanda en el porche aún húmeda del riego de Catalina. Me saludó como un fantasma de cortesía. Adentro el aire estaba demasiado limpio, demasiado arreglado. El olor a limón no ocultaba lo hecho aquí. Dejé mi bolsa y fui directo a mi escritorio. El libro esperaba. El teléfono también. Marqué un número que no usaba en años dado por el contador de Hugo tras su muerte. Cuando contestaron una voz baja y firme, dijo Rosamunda Quintero, abogada de sucesiones. Rosamunda, dije sorprendida de lo pareja que sonaba. Soy Anselma Prieto. Necesito ajustes. Anselma dijo cálida, reconocimiento iluminando su tono. Ha pasado tiempo. ¿Qué tipo de ajustes? Dudé lo justo para oír mi propio latido. Quiero revocar el poder financiero de mi hijo. Efectivo ya. Una pausa corta. Sonido de papeles moviéndose. ¿Puedo preguntar qué lo motivó? Elegí palabras como piedras para cruzar. Él y su esposa tomaron decisiones unilaterales. Prefiero no ser vulnerable de nuevo. La voz de Rosamunda se suavizó. Mezcla cuidadosa de profesionalismo y preocupación. De acuerdo. Prepararé el formulario de revocación y se lo envío por mensajero hoy. También actualizaremos su archivo de sucesión. Sigue con Banco Costero, sí. Bien.
Podemos pedir monitoreo de cuentas, alertas de fraude, banderas, en transacciones, ese tipo de cosas. Protecciones discretas, nada que noten de inmediato. ¡Perfecto!, dije, aunque mi mano tembló leve al anotar sus instrucciones. Hubo una pausa antes de que hablara de nuevo, más quedito. Anselma, he manejado muchos casos. Lo que describes, control de acceso, remoción de comunicación, aislamiento en evento médico, encaja en el estatuto de coerción a adultos mayores, bajo la ley de costas. Lo sabes, ¿verdad? Las palabras cayeron suaves sin juicio, pero su peso presionó hondo. Pensé en el candado chasqueando sonido tan pequeño que podía confundirse con cuidado. Pensé en la ausencia de mi hijo, en la voz calmada de Catalina, diciendo: «¿Estás a salvo, mamá?» «Sí», susurré. «Y quiero asegurarme de que nunca encaje de nuevo». Rosamunda exhaló sonido mitad profesional, mitad maternal. «Entonces, te haremos intocable. El papeleo puede hacer eso si se escribe con la verdad correcta». Al colgar me quedé largo rato en el escritorio, la pluma aún tibia en mi mano. Por la ventana vi a Lencho junto a su seto de nuevo podando los extremos crecidos. Miró breve, asintió una vez. Esa solidaridad vecinal sin palabras. Volteé al libro y agregué una entrada final bajo la columna larga de deudas pasadas, honorarios legales, fondo de protección pagado completo. La tinta sangró leve en el papel como si las palabras quisieran permanencia. Afuera una ráfaga de viento marino sacudió la luz del porche. Adentro dejé la pluma en la página abierta, pesada como arma, firme como prueba. La casa me recibió con la misma calma falsa que un escenario tras bajar el telón. El aire era dulce a limón. Las alfombras aspiradas, las cortinas corridas justo así. Todo parecía normal de nuevo, demasiado normal, como si alguien hubiera ensayado qué se supone que es la bondad. Las fotos que creí perdidas. Hugo sonriendo con su captura. Máximo en graduación estaban de vuelta en la repisa. La lámpara vieja del tianguis estaba en su esquina habitual, pantalla un poco ladeada como antes. Hasta la manta doblada al pie del sofá tenía el aroma leve a lavanda que solía consolarme. Pero ahora se sentía coreografiado, un arreglo para testigos. El toque de Catalina estaba en todas partes. El refri zumbaba suave, lleno de sopas y sobras etiquetadas. En la encimera una nota en su letra elegante: «Descansa bien. Hablaremos cuando estés más fuerte». Ni mención de lo pasado, ni disculpa ni reconocimiento, solo una actuación de cuidado tan perfecta que casi borraba el delito. Caminé de cuarto en cuarto, mano rozando los muebles, medio síbato esperando sentir rastro de lo sucedido. La puerta encerrada, los ruegos, el pánico. Pero las paredes guardaban silencio como si hubieran acordado olvidar. Ese silencio era peor que ruido, se sentía cómplice. Arriba el aire era más fresco, intacto al olor de limón. Mi dormitorio parecía como antes del hospital, la colcha alisada, la ventana entreabierta, para brisa un jarrón de lirios en el tocador. Ver los blancos puros casi fúnebres me hizo sentar antes de que las rodillas cedieran. Abrí el cajón inferior del buró y saqué un dispositivo negro pequeño que Rosamunda envió en paquete discreto esa mañana. Un grabador de voz. Simple, práctico, casi invisible. «Si te sientes insegura, documenta», dijo. «La verdad ama testigos». Arrodillada lo coloqué bajo el cojín de mi sillón de lectura, el Anglet, hacia la ventana con vista al jardín de Lencho. «Captaría voces claras», aseguró Rosamunda. Mi mano tembló al presionar grabar. La luz roja parpadeó una vez, luego desapareció. Más tarde esa tarde salí por aire. El viento traía aroma leve a sal y césped cortado. Lencho estaba en su patio, tijeras de podar en mano. Al verme levantó su gorra. «Me alegra verte de pie», gritó sobre el seto. Intentándolo, dije. Mi voz salió más firme de lo que sentía. Se acercó limpiando manos en un trapo. «El día que te llevaron pensé...». «Bueno, da igual que pensé. Estás a salvo ahora, eso importa». Dudé, luego bajé la voz. A veces la seguridad necesita prueba. Me estudió un momento.
Luego asintió como entendiendo, sacando del bolsillo una llave plateada pequeña. «Para mi casa», dijo, «por si alguna vez la necesitas». El metal estaba tibio de su palma cuando lo puso en la mía. Cerré dedos alrededor sintiendo su peso sólido y real, algo que abría no encerraba. Al volver adentro la casa parecía pacífica de nuevo, como si nada se hubiera roto. Pero dejé la llave en la mesa junto a la puerta, brillando bajo la lámpara recordatorio, pequeño de que esta vez la salida era mía para elegir. Para el atardecer el aire en la casa se había vuelto espeso con olor a té infusionado y algo floral leve. Leía en mi sillón el mismo que ahora ocultaba un secreto bajo su cojín cuando oí los pasos de Catalina por el pasillo, suaves, deliberados, ensayados. Apareció en la puerta con una bandeja de porcelana la tetera, brillando su sonrisa demasiado ancha para visita común. «Pensé que te vendría bien un consuelo», dijo. «Manzanilla con miel. Siempre duermes mejor después de algo calientito». Su voz tenía esa dulzura practicada a la que envuelve palabras como listón alrededor de alambre. Dejé el libro. «Qué amable». Vertió el té con cuidado, dedos manicureados firmes en la asa. «Has pasado por mucho, Anselma. El hospital, el estrés». «Máximo a que ha estado preocupado a morir». «Preocupado», ecoé tomando la taza. El té olía leve a rosas, demasiado dulce, demasiado pulido. «¿Y dónde está hoy trabajo?» «Quería volver temprano, pero le dije que necesitas calma». Se sentó frente a mí cruzando piernas. «Los dos queremos que te sientas asentada de nuevo». «Segura». Tomé un sorbo para ganar tiempo. El líquido cubrió mi garganta espeso con miel. «Seguridad es buena palabra. Es por lo que todos trabajamos». No asintió con misura de boca, levantándose leve. «Exacto. Siempre has sido tan responsable con las finanzas. Es admirable». Dejé que el silencio se estirara, el zumbido leve de la casa llenándolo. Luego pregunté suave. «¿Y cómo van las cuentas estos días? El seguro de la casa, el fideicomiso». «¿Todo manejado bien?» La sonrisa de Catalina parpadeó. «Claro. Máximo las lleva, lo sabes». «Lo sé. Solo me preguntaba si ya decidieron que sigue». Su mirada se agudizó solo un segundo antes de suavizarse. «Descansarás mejor sabiendo que la casa seguirá dando». Dijo ligeras a nosotros, por supuesto. «El lugar merece una familia joven de nuevo algún día». Su voz tropezó leve en nosotros, palabra, demasiado audaz, para casual. Mantuve expresión neutral, pero mi corazón dio un latido lento y deliberado. Bajo el sillón la luz roja del grabador parpadeaba constante, invisible desde su lado. Cada sílaba capturada, cada confesión dulzona, preservada en permanencia digital. Dejé la taza con cuidado. «Tienes razón», dije. «La casa merece cuidado. Pero debes saber algo, Catalina». Inclinó la cabeza cautelosa. «¿Qué?» «Algunos regalos», dije, voz calmada, casi tierna, «no se pueden tomar. Solo robar». Por un segundo cristalino su sonrisa vanished. La máscara resbaló revelando el acero debajo. Luego volvió más pequeña. «Debes estar cansada», murmuró levantándose. «Descansa. Hablaremos después». Recogió la bandeja, movimientos de repente demasiado precisos. El aroma a miel quedó largo después de que saliera. Cuando la puerta se cerró, alcancé bajo el sillón y apagué el grabador. El silencio que siguió fue agudo pero no vacío. Era evidencia esperando respirar. La oficina legal estaba en la esquina de Puerto y Pino, un edificio angosto de ladrillo con molduras blancas y ventanas que olían leve a sal. No había ido en años, no desde que Hugo y yo rehicimos el testamento. Esta vez llegué sola, un sobre pequeño en mi bolso y firmeza en el paso que no sentía en semanas. Rosamunda Quintero me recibió en la sala de espera con su poise habitual, traje gris oscuro, anteojos de armazón, calma sin apuro, de quien ha visto desenredar familias demasiadas para sorprenderse. «Te ves más fuerte», dijo guiándome adentro. «Siéntate, por favor». Puse el sobre en su escritorio. Se sentía más pesado de lo que justificaba su contenido. «La grabación», dije.
del día después de volver a casa. Lo abrió con cuidado sacando el dispositivo como si viviera. ¿Te molesta si reproduzco una parte? Adelante. La habitación se llenó con murmullo suave de civilidad doméstica. Voz de Catalina lisa y confiada seguida de la mía, calmada pero deliberada. Luego la línea la que había repetido en mi cabeza hasta quemarse. Descansarás mejor sabiendo que la casa seguirá dando a nosotros. Rosamunda paró ahí. Su cara no cambió, pero su pluma voló rápido en su blog. «Basta», dijo. Entre esto, las notas de la doctora Nayar y el reporte de paramédicos. Tenemos un patrón. Aislamiento, negligencia médica, coerción financiera. Consistente. Consistente. Repetí quedito palabra estéril y precisa como de tragedia ajena. Contactaré al enlace del distrito esta tarde. Continuó. Probablemente abran investigación formal bajo el Estatuto de Protección a Mayores. Necesitarás dar una declaración nada largo, solo confirmación de lo aquí. Pausó escudriñando mi cara. ¿Estás segura de estar lista? ¿Anselma? Significa poner el nombre de tu hijo en el registro. Junté manos piel en nudillos, pálida y delgada. Ya está ahí, dije. Solo falta escribirlo. Rosamunda se recostó estudiándome. La mayoría duda. Yo lo hice, admití. Por años en formas pequeñas. Pensé que perdonar mantendría la paz. Pero paz construida en miedo. No es paz. Asintió lento, expresión suavizándose. La doctora Nayar ya envió su documentación médica. Menciona el candado moretones deshidratación. Los paramédicos lo corroboraron. La finalidad en su tono se sintió misericordiosa y cruel. En algún lugar de la pila de carpetas manila en su escritorio, mi familia se había vuelto un caso. «Redactaré la declaración jurada», dijo Rosamunda. «La revisarás y firmarás. Una vez hecho, la sargento Welker contactará para entrevista. Es buena, compasiva, sin prensa, sin espectáculo. Solo la verdad». Miré el grabador pequeño aún entre nosotras. Su luz roja había parado días atrás, pero casi sentía su eco. «Es el nombre de mi hijo en ese archivo», murmuré. Rosamunda no apartó mirada. «Sí, pero es tu nombre en la declaración que lo detuvo». El viento sacudió leve la ventana. Afuera gaviotas giraban sobre el puerto, gritos agudos y distantes. Firmé el primer documento con mano que no tembló. Al salir de la oficina el sol se había escondido tras nubes. El aire olía a algas y metal frío, aroma de finales e inicios a la vez. Guardé la pluma que Rosamunda me dio en el bolso. Se sentía como armadura. La invitación llegó como texto corto y pulido. «Cena esta noche. Empecemos de cero. Sin disculpas, sin explicación. Solo tono que sugería reconciliación programada como cita al dentista». A las 6:30 estaba en su comedor, mesa puesta con la vajilla buena que compré para aniversarios. El aire olía a romero y pollo asado, comida para parecer sana. Catalina vestía seda azul suave, pelo recogido, primoroso, sonrisa pulida al brillo de los vasos. Máximo sirvió vino con temblor tan leve que casi lo pierdo si no supiera que hace la culpa a las manos. Mamá dijo palabra forzada pero firme. «Qué bueno que viniste. ¿Te ves bien?» «Gracias», dije tomando mi asiento a la cabecera, mi lugar viejo. El gesto deliberado, pequeño pero notado. Catalina sirvió platos, movimientos gráciles y coreografiados. «Qué bueno verte en casa», dijo alegre. «Todo volvió a la normalidad, ¿no crees?» «Normalidad», repetí saboreando como algo agrio. Dio risa ligera. «Bueno, tan normal como a nuestra edad. Sabes, lapsos de memoria, rutinas que se borran. Leí que es común tras hospital, sobre todo en mayores. La sonrisa post-sentencia era puro azúcar». Máximo se encogió. «Recuerdo todo», dije quedito. Su tenedor pausó en el aire solo un instante. «Claro que sí», dijo recuperando. «Solo quise decir. La vida se confunde a veces. Todos olvidamos». Doblé mi servilleta lento, lino arrugándose bajo mi pulgar. Bajo la mesa mi mano rozó el dispositivo pequeño oculto en mi bolso.
El grabador parpadeó una vez, luz roja leve pero viva. El vaso de Máximo tintineó suave contra la mesa. No rememos en el pasado, dijo. Solo queremos paz. Mamá, sé que has hablado con abogados. Rosamunda es minuciosa. Lo es, respondí. Cree en documentación. La sonrisa de Catalina se endureció. Documentación. De veras, Anselma, los abogados complican lo que familias resuelven solas. ¿No piensas? La miré a las líneas suaves de su cara y el diamante brillando en su dedo. A veces las familias crean los problemas que abogados resuelven. Por un momento largo nadie habló. Solo el tic-tac leve del reloj de cocina contando algo que ninguno nombraba. Máximo dejó su tenedor. Hombros tensos, ojos fijos en su plato. Mamá dijo al fin voz baja. Nunca quise que las cosas se salieran de control. Catalina y yo cometimos errores nada más. Los errores tienen formas. Dije pareja. Algunos parecen candados. El color huyó de su cara. Catalina alcanzó su mano, pero él se apartó rápido. Te dije que no lo mencionaras, murmuró. Le lanzó mirada de advertencia, luego a mí con postura de vuelta. ¿Ves cómo el estrés lo afecta? Apenas duerme. Si esta investigación sigue, lo destruirá. ¿Y para qué? Para la verdad, dije. Vale la destrucción. Sus labios se abrieron, pero no salieron palabras. El grabador seguía parpadeando constante y paciente, recogiendo cada crueldad pulida, cada temblor en sus voces. Levanté mi copa de vino reflejo de esa luz roja pequeña brillando leve en su curva. Por la familia, dije. Catalina dudó, luego chocó su copa con la mía. Por seguir adelante, susurró. Pero Máximo no levantó la suya. Su mano tembló de nuevo, ojos fijos en el mantel, como si ya supiera que la tormenta había empezado y el mundo educado alrededor no sobreviviría a su primer soplo. El aire de la tarde se volvió filoso tras la cena, ese frío particular que se cuela por madera vieja y paciencia delgada. Apilaba mi plato en el fregadero cuando la voz de Catalina vino de atrás, suave, precisa y peligrosa. Dejemos la farsa, dijo. Has vuelto así a hablar con abogados. No me volteé. He hablado con la verdad. Los abogados solo escuchan mejor. El silencio detrás se tensó. Al voltear, al fin su sonrisa había desaparecido. Máximo estaba cerca de la mesa del comedor. Mandíbula apretada, vino intacto. Sus ojos no encontraban los míos. Catalina se acercó, aroma leve de su perfume, mezclándose con aceite de limón de las encimeras pulidas. Lo haces más difícil de lo necesario, Anselma. La casa es demasiado para ti. Podríamos manejarla, mantenerla. Seguiría siendo tuya, en espíritu. El espíritu no paga impuestos de propiedad, dije, ni reemplaza confianza. Su expresión se endureció. Bien, seamos directos. Sacó un documento doblado de su bolso y lo puso en la mesa entre nosotras. Transferencia de propiedad. Lo preparamos la semana pasada por si te sentías racional esta noche. Máximo se movió inquieto. Catalina no así. Exacto así, cortó. Ha tenido todas las chances de cooperar. Es hora. Volteando a mí agregó. Firma la transferencia o quédate arriba para siempre. Me encargo de que así sea. Sus palabras cayeron con peso frío de déjà vu. Por un momento el sonido de ese candado, su clic suave y final, ecoó en mi pecho. Luego algo dentro se estabilizó. Doblé manos sobre el borde de la mesa y encontré sus ojos. Entonces tendrás que encerrarme 2 veces. Catalina parpadeó desequilibrada por la calma en mi voz. ¿Qué dijiste? ¿Me oíste? Dije. Haz lo que creas necesario, pero entiende lo que haces. No es amenaza, es evidencia. Abrió la boca, pero Máximo interrumpió voz, rompiendo su duda. Catalina, para. Te está grabando. ¿No lo ves? La habitación cayó en quietud instantánea. La mirada de Catalina voló alrededor la mesa, mi sillón, el bolso en la encimera. Su cara palideció. No te atreverías. Ya lo hice, dije. El aire se espesó. Las manos de Máximo temblaban ahora. Se pasó una por el pelo murmurando: Dios, Catalina. Pero ella estaba más allá de razón.
¿Crees que alguien te creerá si una vieja con corazón malo y rencor morirá sola en esta casa antes de que tomen tu palabra sobre la nuestra? Eso fue cuando lo oí. Voz amortiguada afuera, luego otra. Sonido de pies en grava. Crujido leve de radio policial. Catalina se congeló. «¿Qué es eso, tu vecino?», dije. Oye todo a través del seto. No confunde crueldad con confusión. Sus labios se abrieron y por un momento breve vi miedo, no culpa, no vergüenza, sino realización de que la historia ya no era suya para controlar. El golpe vino agudo y decisivo sacudiendo el marco. Otro siguió más fuerte. «Policía de Puerto Escondido», gritó una voz. «Necesitamos hablar con el dueño de la casa». Máximo dio medio paso hacia la puerta, pero sus piernas flaquearon. Catalina me miró luego a él, luego de vuelta a la pose perfecta que practicó años disolviéndose en pánico. Me quedé sentada, manos dobladas neat en mi regazo. Por la ventana luces rojas y azules fragmentaron el vidrio, lavando la habitación en color roto. El golpe vino de nuevo. Esta vez la manija giró. Y por primera vez desde esa mañana terrible, no me sentí atrapada. Me sentí lista. La puerta se abrió bajo el golpe firme de autoridad y 2 oficiales entraron al pasillo. La primera mujer, con mechones plateados en pelo oscuro, se movió con confianza callada. Sargento Elena Vargas dijo mostrando placa. Detrás un hombre joven oficial, David Romero. Voz calmada pero aguda con propósito. Catalina se recuperó rápido demasiado. «Oficiales, ¿qué significa esto?», dijo alisando su blusa, tono mezcla de cortesía y pánico. «No hay emergencia. Mi suegra se confunde a veces. Olvida...». «No estoy confundida», dije pareja levantándome de la mesa. Mis piernas temblaron, pero mi voz no. Vargas me estudió con mirada rápida y evaluadora, luego volteó a Catalina. «Recibimos llamada de su vecino, señora. Reportes de voces altas y posible disputa doméstica. También tenemos investigación abierta por coerción a mayor en esta dirección». La compostura de Catalina se resquebrajó en coerción. «Absurdo», dijo. «Hemos cuidado de ella. Pregúntenle a mi esposo». Máximo volteó a él esperando apoyo. Máximo estaba junto a la pared, pálido, inmóvil, ojos fijos en la mesa. No habló. La mirada de Vargas siguió su silencio. «Señor Prieto, ¿quiere agregar algo?». Tragó duro, labios abriéndose, cerrándose. No murmuró. Catalina se acercó a los oficiales, tono agudizándose. «Solo está cansado. Todos lo estamos. Toda esta situación es...». «Basta», dije quedito. Alcancé mi bolso y puse el grabador pequeño en la mesa. «¿Querrán oír esto?». Romero conectó el dispositivo a su celular, clic leve, ecoando en el aire tenso. Luego de la cajita, voz de Catalina llenó la habitación lisa, confiada y condenatoria. «Firma la transferencia o quédate arriba para siempre». No había error en su tono ni duda de contexto. El silencio que siguió sintió como si el mundo hubiera dejado de respirar. Vargas no se inmutó. Sacó un cuaderno pequeño del bolsillo garabateando rápido. «Doña Prieto, necesitaremos copia de esta grabación como evidencia». «Ya está respaldada», dije. Romero anotó en su tablet. «Tenemos documentación corroborante del Hospital Comunitario de Puerto Escondido», dijo. «Reporte de doctora Nayar confirma signos físicos de negligencia y acceso restringido. Registros de paramédicos coinciden exacto en timeline». Los ojos de Catalina saltaban entre ellos con postura desenredándose hilo a hilo. «Ridículo», dijo. «Los está manipulando a todos. No tienen idea de que es capaz, ha mentido sobre su salud, sobre...». «Señora», interrumpió Vargas, tono firme pero nivelado. «Emitimos orden de restricción de emergencia bajo título 17B, sección 506B, endangerment y coerción a mayor. Deberá dejar las premisas esta noche». La boca de Catalina se abrió, pero no salió sonido. El color huyó de su cara. Romero avanzó, voz más gentil que su compañera. «Puede recoger lo esencial. El resto se arreglará por su abogado. No es opcional».
Por primera vez que la conocía, Catalina parecía pequeña como sombra despegada de su fuente. Volteó a Máximo esperando protesta, que dijera algo, cualquier cosa. Pero no se movió. Quedó ahí quieto como piedra, ojos vacíos. Cuando Vargas indicó a Catalina salir, pensé que resistiría. En cambio, pasó a mi lado en silencio, aroma leve de su perfume, quedando como fantasma de su confianza. Romero se quedó un momento más. Doña Prieto dijo: «Quedito hizo lo correcto. Pocos tienen el valor». Cuando se fueron, la casa se asentó en silencio roto, solo por crujido leve de tablas del porche, al cerrarse puerta de patrulla. Por la ventana frontal, luces rojas y azules estropearon el patio, parpadeando contra paredes que ocultaron tanto. Máximo aún estaba ahí, manos a los lados, mirando el espacio donde su esposa estuvo. Lo observé largo, esperando palabra, disculpa, algo humano, pero no dijo nada. Y en ese silencio entendí cómo suena la pérdida real. No grief, no enojo, solo eco de un hombre, dándose cuenta de que todo lo que ignoró, finalmente respondió por él. 3 semanas después, el juzgado olía leve a papel café y lluvia aroma de decisiones irreversibles. Me senté al frente junto a Rosamunda Quintero, su presencia calmada como malecón contra la marea de nervios subiendo en mí. Los bancos de madera detrás crujían, mientras gente tomaba asiento. En algún lugar atrás, Lencho, sentado callado, gorra en regazo, ojos firmes al frente. El Estado combinó ambos casos, coerción financiera y encierro ilegal. La frase aún se sentía ajena, casi teatral. Coerción a mayor. Lo viví, pero oírlo bajo juramento lo hacía sonar como de otro. Catalina sentada 2 mesas lejos, su pelo antes perfecto recogido, demasiado apretado, mandíbula, clenched en forma de negación. Máximo a su lado, más pequeño de algún modo, traje colgando flojo como de otro hombre. No me miró. Cuando el secretario llamó orden, el barajar de papeles se cayó a silencio, único y ecoante. Caso número 4056721. Estado contra Catalina Vale y Máximo Prieto, leyó el alguacil. Rosamunda se levantó. Primero voz baja pero firme al delinear secuencia. Reporte hospital, grabaciones, documentos financieros, cada prueba puesta gentil en la mesa como piedras, formando camino de vuelta hacia verdad. El abogado de Catalina objetó 2 veces, alegando malinterpretación, estrés malentendido. La jueza, mujer de ojos grises firmes y reputación de paciencia, sobreselló ambas. Luego testigos. La doctora Priya Nayar tomó el estrado, postura inquebrantable, tono factual. La paciente presentó deshidratación, arritmia y moretones consistentes con contacto forzado en puerta encerrada. Dijo. Mostró signos claros de durez psicológico y miedo a confinamiento. No era confusión, era trauma. El abogado de Catalina contrainterrogó, pero la precisión en respuestas de doctora Nayar dejó espacio cero para distorsión. Cada pregunta volvía a esa misma conclusión, la verdad documentada. Cuando mi turno, Rosamunda apretó mi mano una vez, antes de que me levantara. Rodillas tambaleantes al acercarme al asiento de testigos. El micrófono amplificó mi respiración. Doña Prieto dijo: la jueza gentil no está obligada a ni hablar del impacto emocional, a menos que quiera. Quiero, dije. Y les conté. El sonido del candado. El sabor de miel que no consolaba. La crueldad callada de ser manejada en vez de amada. Mi voz tembló solo una vez al describir el silencio de Máximo. No la detuvo, dije. Solo no la detuvo. Catalina miró fijo adelante. La cabeza de Máximo inclinada, manos apretadas tan fuerte que nudillos blanqueaban. Al terminar, Rosamunda me pasó el documento final, orden de restricción permanente. Mi mano tembló al firmar. La jueza se inclinó leve adelante. Ha mostrado fuerza inusual para su edad. Doña Prieto dijo. Encontré su mirada. No es fuerza, su señoría. Dije quedito. Es mantenimiento. Un murmullo corrió el juzgado. Suave, respetuoso, no compasivo esta vez.
Al fin de sesión, el abogado de Máximo negoció plea cargos reducidos por no reportar y cooperar. Catalina, sin embargo, enfrentó convicción en ambos. La jueza ordenó remandar la pendiente sentencia. Cuando el mazo cayó, el sonido resonó como puerta desencerrándose. Afuera el cielo pálido y frío. Reporteros esperaban en escalones, pero pasé sin parar. Rosamunda quedó a mi lado hasta la acera. «Lo lograste», dijo quedito. Sacudí cabeza. No murmuré. Solo dejé de fingir. Al otro lado de la calle un camión se detuvo, frenos siseando gente, subiendo vidas, continuando, intocadas por el peso de la mía. Me quedé un momento más, orden de restricción doblada, NEAT en mi bolso, tinta, aún fresca. La justicia había venido, no como venganza, sino reparación. Pero al cerrarse puertas del juzgado detrás, el viento del puerto trajo nota hueca que no ignoré. Ganar, me di cuenta, no suena a triunfo. Suena al silencio que sigue. El letrero subió un martes por la mañana, poste blanco, letras azules, se vende. Parecía limpio contra las paredes de madera pálida, casi demasiado, como esperando permiso para aparecer. Al mediodía el auto del agente se fue, papeles firmados, y la casa que fue mi refugio, prisión y evidencia, ahora pertenecía al tiempo. Adentro cuartos ecoaban diferente. Donde hubo voces, cenas, pleitos, silencio, demasiado pesado para nombrar solo el roce suave de cartón, deslizándose por madera. Las paredes parecían desnudas, casi aliviadas. El sol entraba por las ventanas sin cortinas, dibujando cuadrados de luz en el piso, donde antes colgaban cuadros de familia. Me detuve en la sala, mano rozando la repisa vacía. Ahí estuvo el retrato de bodas, el de Máximo con su toga, mis padres junto a los manzanos. Ahora solo polvo leve, como si la casa exhalara recuerdos que ya no necesitaba cargar. Lencho llegó al mediodía, mangas arremangadas, caja marcada, cocina. Uno pensaría que tras 30 años sabría empacar casa ajena, dijo medio sonriendo. «Tienes manos más firmes», respondí. «Las mías tiemblan al llegar a las fotos». No respondió de inmediato. En cambio, empezó Sacha a envolver tazas en periódico lento y cuidadoso, como si cada una fuera recuerdo frágil. Al levantar la tetera que Hugo compró en nuestro primer viaje a Bahía, Camila pausó. «¿Te la quedas?» «Sí», dije. «Vierte parejo. Eso es raro». Asintió, dejando la suite hasta a un lado. Entonces, resuelto. Seguimos en silencio, él doblando platos, yo etiquetando cajas, con mi letra temblorosa pero decidida. En la cocina abrí el cajón de los cubiertos, tenedores, astillados, cucharas con iniciales grabadas de bodas pasadas. Saqué una, la de Hugo, la que usaba para revolver el café cada mañana. La guardé en mi bolsillo. Algunas cosas no se donan. Para la tarde, la mayoría de cajas apiladas en filas NEAT, junto a la puerta, etiquetadas y listas. La casa parecía medio borrada, despojada de personalidad, pero extrañamente pacífica. Caminé por ella cuarto a cuarto, checando enchufes, cerrando cajones, diciendo adioses callados a cositas, la bisagra chirriante de la despensa, la tabla que siempre suspiraba bajo mi peso, la ventana al puerto que enmarcaba tantas puestas de sol. En mi antiguo dormitorio me senté en el borde de la cama. La colcha ya no estaba. Solo el colchón desnudo con una mancha leve, donde derramé té años atrás. Toqué el lugar. Ahí dormí junto a Hugo. Ahí desperté viuda, ahí me encerraron. Cerré los ojos. El aire olía a vacío, no a limón ni a traición. Solo a madera vieja y mar lejano. Respiré hondo. Era suficiente. Al llegar al porche, Lencho ya estaba ahí. 2 tazas de té equilibradas en la barandilla. El aire olía a sal y otoño temprano. Desde donde sentados el puerto brillaba con esa luz magullada justo antes del atardecer. «Donarás parte», dijo suave, no del todo pregunta. «A la Alianza de Seguridad para Mayores», respondí. «Inician programa nuevo, conciencia legal, advocacy, de emergencia. Quienes vinieron por mí merecen llegar más rápido a otros». Asintió lento. «No solo sobreviviste a Anselma,
Sentaste precedente. Sonreí leve. Para eso son los libros, mantener el registro derecho. Bebimos en silencio, compañero, un rato. En algún lugar del pantano atrás una garza llamó. El sonido llevó limpio y lejano. Lencho removió su té. Luego habló quedito. ¿Te da miedo dejarla ir? La casa, digo. Miré el horizonte, barcos regresando con redes vacías o llenas, quién sabe. Miedo no. Solo costumbre. 40 años son muchos para soltar de golpe, pero ya no es mía para mantener. Y eso curiosamente me libera. Recuerdo cuando tú y Hugo compraron esto. Dijo Lencho. Me dijiste que era inversión en paz. Lo era, dije, hasta que la paz se volvió algo para proteger en vez de disfrutar. Me miró entonces no con lástima, sino admiración callada que apretó mi garganta. ¿La recuperaste? Dejé mano en la barandilla del porche sintiendo surcos leves de pintura desgastada bajo dedos. La paz no se gana, dije. Es mantenimiento como casa. Deja de cuidarla y empiece a derrumbarse. Cuando se fue el sol había bajado del puerto cielo quemando naranjas suaves sobre techos. Me quedé sentada largo tras partir su camioneta escuchando crujido del porche y susurro del mar. Una brisa fresca subió del agua trayendo olor a algas y libertad. El agente vendría mañana con documentos finales. Las ganancias de la venta fondarían mi nuevo depa cerca de la biblioteca con suficiente para construir algo útil. Beca pequeña tal vez, o donación en nombre de Hugo. Ya había hablado con la alianza. El fondo llevaría su nombre. Fondo Hugo Prieto. Para que nadie más pague con silencio. Al asentarse la noche alcancé el interruptor de la luz del porche. La bombilla parpadeó. Luego brilló firme, proyectando círculo cálido sobre escalones vacíos. Imaginé al próximo dueño entrando en esa luz, ajeno a lo que la casa guardó y liberó. Tal vez una familia joven con niños corriendo risas llenando cuartos. Que la llenen de vida nueva. Yo ya no necesitaba sus paredes para sentirme en casa. Por primera vez en años la luz sintió como de nadie, y eso me di cuenta era su paz más verdadera. Me levanté, cerré la puerta por última vez y caminé hacia la calle sin voltear. El mar seguía respirando y yo con él. Un año después, el puerto se volvió mi calendario. Ya no necesitaba relojes. Las mareas gaviotas y luz cambiante lo hacían por mí. Mi depa daba a la bahía desde el tercer piso de un inn viejo, convertido o edificio angosto con molduras blancas y postigos que zumbaban al cambiar viento. El espacio pequeño, pero cabía. Todo elegido, no heredado. La cocina apenas un rincón con hornilla, fregadero y nevera que ronroneaba como gato viejo. El baño tenía azulejos azul marino y la ducha caliente era el lujo que agradecía cada mañana. En el estante sobre mi escritorio, la tetera de Bahía Camila, 2 tazas astilladas y una foto sola de Hugo sonriendo al sol. El resto de paredes desnudas. La paz aprendí. Necesita espacio para respirar. No colgaba cuadros ni calendarios. Solo un reloj de pared que marcaba horas con tic-tac suave y un cuaderno donde anotaba gastos, citas y a veces pensamientos que no quería olvidar. Esta tarde, la tetera cantaba suave, mientras la luz del puerto se volvía oro. La doctora Priya Nayar golpeó mi puerta primero trayendo bolsa de papel que olía leve a cardamomo. Lencho siguió minutos después, gorra de lana familiar, en mano aroma a tierra de jardín pegado a mangás. Tu vista opaca la mía, dijo la doctora Nayar saliendo al balcón. Debes dormir como santa con todo ese aire de mar. Duermo como contadora, respondí. Cada respiro equilibrado. Reímos y Lencho vertió té, mientras la doctora arreglaba los pasteles que trajo. Los invité a ambos para agradecer propiamente a la mujer que escribió no confusión, sino trauma en su reporte, y al hombre que escuchó cuando nadie más podía. La mesa era pequeña cubierta con mantel de lino blanco que compré en el mercado semanal. Serví té en las tazas astilladas y los pasteles masala chai y cardamomo
Se deshacían en la boca como recuerdos dulces. Sentamos mientras el sol bajaba volviendo el puerto. Hoja de metal suave. Barcos de carga derivaban distantes, lentos y seguros, cada uno siguiendo ruta conocida de corazón. Abajo, pescadores descargaban redes voces, subiendo en español salado y risas. El balcón era angosto, pero cabíamos los 3 hombros rozando tazas, calentando manos. «¿Cómo va la fundación?», preguntó Lencho mordiendo un pastel. «La Alianza de Seguridad para Mayores». Sonreí. Su programa nuevo de ayuda legal lanzó el mes pasado. Ya ayudaron a 2 mujeres a pedir órdenes de protección. Victorias calladas pero cuentan. Una era de 80 años encerrada por su hijo. La otra 75, nieto que le quitaba pensión. Ambas salieron. Una vive con su hermana ahora. La otra en un hogar asistido que paga la Alianza. La doctora Nayar levantó su taza. «Convertiste supervivencia en estructura». «Eso es raro. La mayoría se queda en el dolor». Dejé mi taza. «Estructura es la única forma que conozco para mantener algo en pie. Hugo me enseñó eso con los barcos, revisa cuerdas, pinta casco. Cambia velas antes de que rompan. Lo mismo con la vida. Un rato no hablamos. El ritmo de olas contra muelles llenó el silencio como puntuación. Una gaviota supó cerca de la barandilla mirándonos sospechosa antes de virar a barcos de pesca. Lencho sacó un cigarro pero lo guardó al ver mi mirada. «Perdón. Olvidé que no fumas». «Ni Hugo», dije. Pero él permitía en el porche. Solo si el viento llevaba el humo al mar. Reímos otra vez suave. La doctora Nayar habló de su hija en la Universidad Lencho, de su huerto, que dio tomates gigantes este año. Yo escuché sintiendo el calor de la compañía como manta en noche fría. Cuando se fueron cerca del atardecer, los acompañé a la calle. Lencho pausó junto a su auto y me dio paquete pequeño envuelto en papel café. «Para tu porche», dijo. «No es mucho, pero pensé en ti». Arriba lo desenvolví con cuidado. Dentro, placa de bronce pulida y simple. La inscripción decía: «Bienvenido por respeto». Sonreí hasta que ojos picaron. Era perfecta. No hogar, dulce hogar, ni frases vacías. Solo respeto. Lo que me quitaron, lo que recuperé. Esa noche, tras lavar tazas y cerrar cortinas, saqué destornillador del cajón de cocina y salí. La tarde calmada esa que lleva zumbido leve de marea y olor a sal en madera vieja. El balcón era mi porche, ahora más alto, más abierto. Monté la placa junto a la lámpara pequeña del porche, al lado de la puerta que daba al pasillo común. Los tornillos giraron fácil como si la pared esperara. Al seguro encendí la luz. La bombilla brilló cálida y firme, proyectando círculo suave que llegaba al borde de la barandilla derramándose gentil sobre el agua abajo. El reflejo danzaba en la bahía miles de luces pequeñas como estrellas caídas. Me quedé ahí largo, abrazando mi suéter viendo el brillo rizar la superficie del puerto. El reflejo tembló. Luego se estabilizó, mirroring la quietud que construí pieza a pieza, tras caer todo lo demás. Abajo, un barco tocó sirena larga y grave saludando la noche. Respondí con un suspiro. Detrás la tetera se apagó automática. En algún lugar abajo, en la calle principal, Risa derivó del café. La vida se movía ordinaria y perdonadora. Pasé dedos sobre la placa metal fresco contra piel y susurré a la noche. La paz no es rendición, es mantenimiento. La luz del porche se mantuvo firme, lo bastante brillante para guiar pero no cegar, y por primera vez en mucho tiempo me di cuenta de que no tenía nada que guardar, solo algo que mantener. Cerré la puerta pero dejé la luz encendida. Para quien viniera, para quien necesitara.